Estamos hablando sobre un tópico que tiene que ver con nuestro Salvador o con nuestro Dios como nuestro máster, el máster de las dádivas, el gran ejemplo, el gran maestro que usted y yo tenemos, que nos ha enseñado a través de su ejemplo cómo el hombre puede ser un dador. Ahora, yo sé que los que estamos acá podríamos, y los que nos estén viendo podrían hablar un poquito de cómo Dios les ha bendecido a ustedes, cómo Dios me ha bendecido. Pero también nos podrían contar el testimonio de cómo en este tiempo, en estos tiempos, usted se ha convertido en un hombre, en una mujer dadivosa, una mujer generosa, un hombre generoso. Y yo quiero compartirles múltiples testimonios de cómo en esa generosidad del reino de Dios he sido beneficiado. Y experiencias tras experiencia. Y yo no quiero basar mi predicación en mi experiencia. Yo quiero basar la predicación en la experiencia de la palabra en mi vida, que es lo más importante. Mi experiencia no es tan importante. Lo más importante es la palabra de Dios en la vida de uno. Y cuando seguimos el modelo de nuestro Salvador, de nuestro Dios, nos encontramos con tremenda ejemplo, con tremenda manifestación del poder de Dios. Y vamos a comenzar con versículos, uno de ellos creo que ya lo revisamos el domingo pasado, pero quiero retomarlo ahí para darle continuidad a este tópico, a esta serie, si se le puede llamar así, tocante a el máster de las dádivas. Nuestro máster Jesucristo como provisión. Y nuestro máster Jesucristo como una provisión nos habla a mí de un plan de Dios general que se da en la vida o a través de la vida de Jesucristo. Él es nuestro máster y nosotros lo seguimos a Él. El primer versículo que quiero que compartamos, ya ustedes se lo conocen al revés y al derecho, pero que es importante reconocerlo, sería Filipenses capítulo 4, versículos 19 al 20, que dice así: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Es un pasaje que todo el mundo se lo sabe, ¿no? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte. Ahora, no todo lo que usted piensa que le falta es lo que Dios quiere proveer, sino lo que le falta de acuerdo a la provisión de Dios para cumplir con su voluntad. Eso es lo que Dios va a suplir. No lo que me falta de acuerdo a mis criterios, no lo que me falta de acuerdo a mis berrinches, no lo que me falta de acuerdo a lo que yo deseo en mi corazón. ¿Por qué? Porque ese deseo del corazón podría lastimarnos en algún momento. Ese deseo del corazón podría provocar algún tipo de reacción negativa en nosotros. Versículo 20 dice: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Él es el proveedor, Él es el que provee. Nuestro Dios nos provee a través de Jesús. Jesús es la provisión para el hombre. A mí me encanta eso. Jesús es la provisión para el hombre. Jesús es la provisión para la humanidad. Jesús es la provisión para el pecado, para contrarrestar el pecado. Jesús es la bendición, ¿para qué? Para llevarnos al Padre. Jesús es la provisión, ¿para qué? Para que seamos limpiados de toda contaminación. Jesús es la provisión, ¿de qué? De gracia de Dios. En Jesús encontramos todas las provisiones. En Jesús. No fuera de Él, en Jesús. Y vamos a irlo a ver un poquito más adelante. Es en Jesús que el máster de las dádivas proveyó el Cordero para la redención de la humanidad. Es lo que dice Juan capítulo 1 versículo 36, que dice así: Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. Ahora vale la pena volverlo a decir porque esta expresión cobra vida en este momento. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. ¿Quién está diciendo eso? Lo está diciendo Juan el Bautista. Está reconociendo que ese es el Cordero que será crucificado. Ahora, él no está diciendo que será crucificado, él simplemente está reconociendo el Cordero de Dios. Todo esto, familia, nos va a llevar a una película un poquito más adelante que vamos a ver nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20, dice así: Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Wow, me encanta eso. Destinado, fue preparado desde antes de la fundación de los tiempos, dice ahí, pero manifestado en los postreros tiempos por amor, expresado por amor. Me fascina eso, saber de que Él es un cordero sin mancha y sin arruga, sin mancha y sin contaminación, sin mancha. No hay nada imperfecto en Él, ya destinado desde la fundación del mundo. El programa de Dios que fue preparado con antelación para manifestarse en los postreros tiempos. Y el programa de Dios que comenzó desde la fundación del mundo todavía no ha encontrado el culmen de toda la película, todavía no ha terminado. Todavía está en proceso. Usted y yo no hemos visto el final de la película. Me encanta saber que la serie de Dios no se ha terminado. Pero en Jesucristo nosotros encontramos el cumplimiento. Nosotros encontramos futuro, encontramos perspectiva, encontramos proyección en ese cordero que Dios ha provisto. Y un pasaje más que está en 1 Corintios capítulo 5 versículo 7 nos ayuda para clarificar este asunto. Tiene que ver con la sangre del cordero. Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. My God, qué lindo eso. Porque nuestra Pascua que es Cristo, ya fue crucificado por nosotros. Ahora, viendo a Jesús en estos pasajes, nos lleva a recordar la Pascua de la que se nos habla en Éxodo capítulo 12, del versículo 1 en adelante. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? El énfasis recae en el versículo 14 de Éxodo capítulo 12. Son versos que nos remiten al evento cósmico de todos los tiempos. Es Jesús en quien encontramos nosotros la llave para entender el Antiguo Testamento. Es en Éxodo donde nosotros encontramos el complemento de la película original de Dios. Yo no sé si ustedes han visto películas que dice que no ha sido cortada, y hay otras que dice que han sido editadas, han sido cortadas. Y entonces usted dice, yo quiero ver la película sin corte, la que no ha sido cortada, la que no ha sido editada, la que aparecen ciertas escenas que en la que salen los cines han sido borradas. Bueno, en esta película de Dios, la única manera de entender la función de Jesucristo como Cordero es yendo al Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento se tiene la película incompleta. No podemos verlo total hasta que no la veamos en el Nuevo Testamento. Entonces se complementa el uno y lo otro para ver el magno proyecto de Dios, cósmico proyecto de Dios para la humanidad. Ahora, mire esto. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesús en estos pasajes? Bueno, el Señor Jesús lleva a los discípulos para que miren la película en el Antiguo Testamento. Él lo hace el Señor Jesús, no lo hace nadie más. El Señor Jesús les dice, voy a llevarles aquí a este punto para que ustedes entiendan qué es lo que sucedió en el Antiguo Testamento como proyección hacia el Nuevo. Y nos lleva, y aquí abra su Biblia porque es inevitable. Yo quiero que usted lo lea conmigo. Yo sé que algunos de nosotros ya no acostumbramos la Biblia física, pero es importante que usted la tenga a mano y que anote los versículos. Alguien me dijo en una ocasión, pastor, ¿usted quiere que predique en este viaje misionero? Yo le dije, sí. Y me dice, y me va a dar los sermones. Y le dije yo, mi amado hermano, usted tiene cualquier cantidad de sermones que me ha escuchado predicar los domingos. Pero como no los anotan, entonces no tienen. ¿Ya? Yo no sé cuántas libretas, y mi esposa también, cuántas libretas llenas de apuntes de sermones. Es más, material que ya ni uso y que si usted quiere usarlo, úselo y pídame, pastor, me podría dar esto, yo se lo doy con mucho gusto porque le puede servir de enorme bendición para cuando esté sirviendo al Señor en el campo de la palabra. No se le olvide, anote, escriba, porque cuando usted escribe, esas notas le van a recordar en el futuro, le van a recordar cuando lo necesite.
recíbalo. Lucas capítulo 24, 13 hasta el 27. Vamos a leer ahí. Yo voy a leerlo, más bien nos lo va a leer mi hermana Vivi. Lucas capítulo 24, 13 en adelante dice así. Aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. «Qué torpes son ustedes», les dijo, «y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas». Espérese ahí. Todo lo que les han dicho los profetas, ¿hacia dónde lo está llevando? Está regresando la película hacia el Antiguo Testamento. Los está llevando hasta allá para que entiendan. Ya tienen la película al final de la vida del Señor Jesús, pero todavía no han visto atrás todo lo que sucedió. Continúe, por favor. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. ¿Comenzando desde quién? Moisés. Desde Moisés. Y se vino haciendo un recorrido a través de los versículos que hablaban acerca del Cordero que iba a ser crucificado, acerca del Cordero que iba a ser entregado. Se vino con toda la película, le fue contando todo. Oigan, mis amados hermanos, si hay una cosa que a mí me fastidia, es que alguien me quiera contar una película. Hay 2 cositas, déjeme decirle, hay 2 cositas que a mí de pronto me... Cuando alguien me dice, pastor, tuve un sueño. Yo dije, ok, aquí nos vamos a llevar por lo menos entre 20 minutos para que me cuente el sueño. Y luego me van a pedir que les interprete el sueño. Y yo no soy interpretador de sueños. Alguna que otra ocasión, por el Espíritu Santo de Dios, he percibido algo, pero yo no soy un intérprete de sueños. Hay gente que tiene esa capacidad de interpretar ciertos sueños, no adivinar, que es muy diferente. Entonces, cuando la gente llega y me dice, tengo un sueño, yo escucho el sueño y si recibo algo del Señor, amén, y si no, lo ponemos ahí en una repisa y esperamos que Dios hable, ¿no? O la otra cosa que de pronto es difícil para mí es cuando alguien me dice, ay pastor, viera qué peliculón, voy a decirlo con mucho respeto, viera qué peliculón, y le quieren contar la película a uno al revés y al derecho. Digo, no, mejor es que yo la vea, ¿no? ¿No les parece? ¿No les parece? Si me cuentan, es como cuando están en el mundial y usted deja grabando el partido que le interesa y alguien se le sale y le dice, hey, quedó el marcador así, y usted, ¿cómo se siente usted? Porque dejó grabando el partido para que nadie le diga y llegarlo a ver a la casa. A mí me fastidia cuando alguien me quiere contar toda una película, sobre todo porque la inversión en la exposición de una película, la mayoría de las veces es una inversión de tiempo desperdiciada, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? ¿Cuántas películas, cuántas series hemos visto y es un puro desperdicio? ¿Ya? Un pastor aquí, que a lo mejor ustedes se acuerdan de él, dijo que él había visto una serie X que está en Netflix y dice, no vale la pena.
No vale la pena, esa serie no vale la pena. Lo dijo desde aquí, desde el púlpito. Y es cierto, hay cosas que usted y yo invertimos tiempo que no vale la pena. Es un desperdicio de tiempo. Ahora, lo tremendo aquí con el Señor Jesús es, estos no tienen la revelación de la película. Ellos no tienen toda la exposición. Hey, voy a llevarlos a ver la película desde el inicio, pero tiene una finalidad, mostrarles lo que la palabra dice, lo que Moisés dijo, lo que dijeron los profetas, tocante a este cordero que tenía que ser crucificado. Tenía una finalidad, un objetivo. Y aquí se los está mostrando. Tremendo esto. A mí me encanta este pasaje porque el Señor Jesús le está diciendo, hey, el Antiguo Testamento habla de mí. El Antiguo Testamento habla de esto. El Antiguo Testamento habla de... Ahí está la referencia, la película completa. Regresando a Éxodo capítulo 12, los versículos 1 y 2, nosotros nos encontramos con algo interesante. Vaya a Éxodo, importante que lo mantengan abierto ahí. Por un ratito. Éxodo capítulo 12 dice así, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Ahorita regreso ahí. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres. Un cordero para familia, o por familia, perdón. Versículo 4. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán un según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. O sea que el vecino ya sabe, vamos a compartir la comida. 5. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ahora, déjeme seguir aquí. Vean lo tremendo de esto. Recuerden, Dios es un dador y lo dijimos el domingo anterior. Dios es un dador que da en todo tiempo. ¿Cuándo da Dios? En todo tiempo. ¿Cuándo es todo tiempo? ¿Cuándo es todo tiempo? Cuando Él dispone que es tiempo. No cuando yo dispongo que es tiempo. ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? Dios da cuando es tiempo. ¿Cuál tiempo? ¿El tiempo de Dios o el tiempo del hombre? El tiempo de Él. Ahora, a mí me encanta esto porque incluso yo me fui y le pregunté a un judío tocante a esto. Cuando uno mira estos versículos, lo que Dios está haciendo es poniendo en movimiento, vean lo tremendo, Dios está poniendo en movimiento su calendario, su tiempo, no el tiempo del hombre. Por eso Él dice acá, en este mes os será principio de los meses. Para nosotros, ¿cuál sería? Enero. Para ellos es lo que ellos llaman el mes de Nisan, que sería los meses de marzo y abril. Para ellos, el mes de Nisan es el mes en que comienza el calendario religioso, no el greco-romano. El greco-romano, de hecho le pregunté a un judío, le digo, oiga, ¿cuándo comienza el año de ustedes? Y me dice, el año nuestro comienza como el de ustedes, en el greco-romano. Y entonces, pero él me clarificó, pero nuestro calendario religioso de actividades especiales como pueblo comienza, y ya me dijo, me llevó aquí. Ese es el mes religioso para ellos, para sus festividades, ahí comienza. Ahora, no lo pierda de vista porque es importantísimo para clarificar una cosita acá. Luego de ello, viene el calendario que ellos le llaman el mes de Adar, que son los meses de de febrero y marzo. Adar es el siguiente mes. Y así sucesivamente. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué? Póngale atención. Hemos leído que dice, hablad a toda la congregación diciendo, en el 10 de este mes, tome cada uno un cordero. En la mentalidad, me voy a atrever a decirlo de esta forma, en el pensamiento o en el desarrollo bíblico,
uno encuentra lo siguiente tocante a esto. Todo comienza para nuestro Dios, o en el calendario de Dios, o en la exposición de la palabra escrita. Todo comienza en la vida del hombre a partir de la Pascua. Ponle atención a lo que estoy diciendo. ¿Por qué? La vida real de un hombre, ¿cuándo comienza? ¿Cuando nace o cuando se encuentra con Cristo? Para usted y para mí. La vida real, ¿cuándo comienza? ¿O la vida real suya comenzó cuando se casó? ¿O la vida real suya comenzó cuando tuvo hijos? ¿O la vida real suya comenzó cuando tuvo su primer casa o su primer carro? ¿O su vida real comenzó cuando tuvo su primer trabajo, cuando se graduó de la universidad? ¿Cuándo comenzó su vida real, familia? Ayúdenme, díganmelo. ¿Cuándo comenzó a vivir la vida como tal, como Dios dice que se viva? ¿Cuándo? ¿Me ayudan? ¿Me asoplan? ¿Cuándo? Cuando el Salvador nos rescató de nuestra vana manera de vivir. ¿Cuándo? Cuando fuimos a la cruz, miramos al Salvador ahí en la cruz, miramos lo que Él hizo después de ser crucificado, después de haber sido sepultado, lo que Él hizo después de haber sido sepultado, que fue levantado, y una vez levantado en esa resurrección nos dio ¿qué? Esperanza para la vida. Wow. Entonces, por eso es importantísimo que uno analice el capítulo 12 de Éxodo, aunque tiene mucho más, tiene una riqueza increíble. Yo me voy a limitar un poquito a lo que dice el Señor. Ahora, sigo leyendo, siga leyendo conmigo. Vamos a brincar. Antes el versículo 7 dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. No lo pierda de vista, subráyelo. Yo este versículo lo tengo subrayado, le tengo notas por todos lados. Ya no tengo espacio para ponerle, así que le puse un papel amarillo abajo para poder escribir más tocante a ese versículo. Esta no es la Biblia que yo uso, esta la uso nada más para cuando vengo a la iglesia, para que ustedes vean una Biblia bonita. Pero la Biblia fea, que está toda rayada y que tiene hojas todas maltratadas, la tengo en casa. Y ahí es donde tengo todas esas anotaciones. Ahora, cuando dice tomen la sangre, para tomar la sangre había que hacer algo antes de, para tomar la sangre. ¿Qué es lo que hay que hacer, familia? Antes de, ¿qué es lo que hay que hacer? Matar. Ahora, siga leyendo conmigo el versículo 9. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y su entraña. Versículo 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. 11. Y lo comeréis. Siga leyendo. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Dios durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Qué tremendo, familia. Tenía que suceder tres cosas. 1, toma un cordero. 2, crucifícale. ¿Ya? Toma un cordero. Siga la lista. Toma un cordero. Crucifícale. Luego de crucificarle, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenían que hacer el pueblo? Tomar la sangre. Luego la sangre tenía que tener una función. ¿Cuál es la función de la sangre? Aplíquenla en los dinteles de las casas. Número 4, ¿cuál es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Así comerán la carne, pero ¿qué es lo que sigue después? Pasará el ángel de la muerte, y cuando mire la sangre, porque la sangre implica liberación. Porque la sangre implica que la muerte no les tocará. Porque la sangre es un distintivo de los demás.
La sangre de Jesús ha venido a ser un distintivo para nosotros de los demás. Cuán poderoso es saber que la sangre de Jesús tiene poder sobre el pecado. Cuán poderoso es saber que la sangre de Jesús trae libertad de la fuerza de las tinieblas. Cuán glorioso es saber que la sangre de los dinteles era simplemente una ilustración para lo que vendría. El pueblo de Israel, el pueblo hebreo no podía ver lo que vendría. Nosotros ahora lo podemos ver, el complemento, el todo de la genuina película de Dios. Tremendo. Ahora vea esto familia. ¿Sí? Tienes que poner la sangre. Yo le voy a dar un consejo, familia. Yo sé que algunas veces tenemos la tendencia, aun cuando sabemos el poder de la sangre de Jesús, tenemos la tendencia a pensar que no necesitamos utilizarla para la limpieza de nuestros pecados. Y toda la humanidad entera necesita de la sangre de Jesús para la limpieza de sus pecados. Toda la humanidad. Y el plan de Dios era que toda la humanidad sea redimida. No quiere decir que todos van a ser redimidos, porque es una realidad. Algunos van a rechazar al Señor, no van a aceptar su sangre. Ahora, hay una parte importante en toda esta historia de Éxodo capítulo 12, porque les dice, hey, cuando usted quédese ahí dentro de la casa, déjeme ver dónde está eso. A ver, dice ahí, versículo... Wow. ¿Dónde estaba, familia? Donde dice que todos se deben quedar ahí adentro. Todos deben estar en las casas. Dice 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. ¿Cómo dice su Biblia? Donde ustedes se encuentren. Donde ustedes se encuentren. Dentro de la casa donde ustedes se encuentren. Hay gente que se sale de la protección de Dios. Y cuando están fuera de la protección de Dios, les pasan una cantidad de cosas. Les sucede. No quiero decir que no nos sucede a los cristianos también nos sucede. Pero hay gente que piensa que fuera de la voluntad de Dios están bien. Y yo le quiero invitar para usted que nos ve, para la iglesia en general, nunca se salga de donde Dios le ha dicho que tiene que estar. No se salga. No se salga. No, si no tiene la dirección de Dios de que se mueva. No se salga. Ahora, miren el contraste entre lo uno y lo otro. El ángel va a pasar. Y donde esté la sangre del cordero, no, esto me muestra una vez más una visión futurística. La muerte va a llegar, pero en el futuro de Dios, los redimidos por su sangre serán levantados, serán resucitados para una vida eterna con Él. Mientras que los que no tienen la sangre en los dinteles de su corazón, irán a una vida eterna para destrucción, para perdición. Por eso digo, esa es una visión futurística de lo que va a pasar más adelante de igual manera. Ahora, mire lo tremendo de esto. Aquí tenemos a los hebreos y aquí tenemos al pueblo de Egipto. Aquí tenemos a los egipcios. Yo no sé si le pasa a usted, pero todos los que estamos aquí tenemos hijos que son cristianos. Y los hemos mandado a una escuela donde cristianos y no cristianos tienen relación. ¿Amén? ¿Sí? Cristianos y no cristianos tienen relación. Y algunos de nosotros quisiéramos poner a nuestros hijitos como una cúpula protectora para que no se les pegue nada del contacto con los otros que no son cristianos. Inevitable, familia. Vivimos un mundo donde compartimos todo. Ahora imagínense el pueblo hebreo mezclado con el pueblo de Egipto. Ahora, era posible que algunos de ellos se conocieran. Era posible que en algún momento algún egipcio le hubiera ayudado a uno de los hebreos. Era posible que, como los niños no tienen problema con eso, era posible que algunos niños jugaran del pueblo hebreo con los egipcios. Era posible que muchos niños tuvieran esa relación. Viene la noche, familia, y el ángel pasa.
Ahora, uno puede levantar la voz y decir, gloria a Dios que el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel fue liberado de la muerte. Pero mire el contraste entre lo uno y lo otro. En el pueblo hebreo hay salvación. En el pueblo hebreo no hay llanto, o posiblemente sí haya llanto. ¿Por qué digo que posiblemente sí haya llanto dentro del campamento, dentro del hogar de los hebreos? Porque por muy feo que sea el corazón del hombre, cuando uno mira el sufrimiento del otro, sobre todo si ha habido algún tipo de relación, uno tiene la tendencia a doblarse. Yo no puedo creer cómo hay cristianos que dicen, que se pierda, que se lo lleve, no sé qué. No entiendo la actitud de que Dios mande fuego y les castigue con una enfermedad por haberme hecho tal cosa. No entiendo ese corazón, porque el corazón de Dios nunca ha sido ese. Por eso dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Es tremendo. De pronto empieza el llanto, familia, en el campamento. Empieza el llanto de los hebreos, donde empiezan a gritar, se murió la vaca, se murió el caballo, se murió el primogénito, se murió la primogénita, se murieron, familia. Y hay un llanto por todo el campamento. ¿Se lo imagina usted? Llanto en todos los hogares, llanto en todos los hogares. Seguramente el esposo fue el primogénito o la esposa fue la primogénita, y hay llanto porque el primogénito de todos los hogares iba a morir, moriría. Y en cuanto murieron, había un llanto general en todo lugar. Mientras el pueblo de Israel estaba aquí, cubierto bajo la sangre. ¿Usted cree que había gozo en el pueblo de Israel? Solo piénselo. Había un contraste, ¿sí? Había una contraposición emocional entre el saber que esta noche mi casa y yo hemos sido libres de la muerte. Pero en aquel hogar, aquel niño que jugó con el mío, aquel hombre que me ayudó en un momento que lo necesitaba, sí, era egipcio, no compartía la misma fe que nosotros, pero tuvimos relación, hoy ya no está. Había muerte, pero a la misma vez había vida. Hoy en día hay muerte, pero a la misma vez hay vida. ¿No le parece genial eso? Yo estaba con esto, familia, y de verdad yo me estaba gozando, yo me estaba deleitando, y nunca me había puesto a pensar yo en que a la vez que había alegría por ser liberado de la muerte, había tristeza. Nunca se me olvida. Habíamos viajado de la ciudad de Guatemala para ir a conocer a mis suegros. Yo iba a conocer a mis suegros. Y teníamos las vacaciones del seminario, así que viajamos por tierra porque como seminarista no teníamos suficientes recursos para pagar el avión, así que nos fuimos por tierra, en bus, toda una expedición. Llegamos a una parte de México donde el bus se paró y nos dijeron, vamos a estar aquí atascados por lo menos 3 horas. Y entonces dijimos, hay que salirnos, y empezamos a investigar, ¿y por qué vamos a estar acá? Y dice, es que hubo un accidente más adelante, pero un accidente catastrófico. Y algunos de los chismosos, sin incluirme, más bien incluyéndome, nos fuimos a ver qué era lo que había pasado. Al llegar vimos un camión de esos como en los que transportan animales, o sea, no sé cómo se les dice, con madera, el cajón de madera, así como tablas, ¿no? Y entonces él estaba volcado. En otras palabras, la parte de arriba quedó hacia abajo. No había nada que pudiera salirse porque había quedado así. Y esto fue perturbante para mí. Se había incendiado inmediatamente el camión y podías percibir y ver gente siendo quemada dentro de ese camión. No 1, no 2, no 3. No sé cuántas personas venían en ese cajón de camión. Y una cosa vino a mi corazón. Todos ellos posiblemente se fueron sin Dios. Y eso es
consterna, familia. Porque no es posible que nosotros estemos en la quietud de nuestro hogar sin tener compasión y pensar en los que se están perdiendo. Y suena lindo, y amén por el abrigo que tenemos con la iglesia, y amén porque Dios nos ha provisto de un hogar y un techo donde estar, pero se nos ha olvidado que allá afuera hay otros que están llorando y que necesitan de Dios. Ahora, déjeme avanzar porque aquí hay más, pero no me voy a quedar ahí. Hebreos capítulo 12, versículo 24. Hebreos 12, versículo 24 dice así. Ese no lo tiene, ¿verdad, Vivi? ¿Ya? A Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Y a la sangre rociada, que es mucho más potente que la de. Sangre rociada, una vez más. Sangre rociada en el Antiguo Testamento, en los dinteles del hogar. Sangre rociada en Jesús, que es más poderosa. Me encanta mi Dios en esa forma en que lo pone. ¿Quién determina esto, familia? ¿Quién es el que lo determina? El máster de la provisión es quien proveyó una idea en el Antiguo Testamento, un plan en el Antiguo Testamento para mostrarle al hombre en los postreros tiempos que Él era la provisión final. El máster de las dádivas en Jesús nos provee a nosotros, porque de tal manera amó Dios. El versículo trillado que todo el mundo se lo sabe, el versículo con que todo cristiano se topa y se encuentra, el versículo que ha sido examinado y reexaminado, el versículo que algunos han encontrado una doctrina profunda, una doctrina de separación, o una doctrina en la que se conglomera la humanidad entera, o donde simplemente Dios hace una distinción entre uno y los otros. Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Así que en Jesús es el comienzo de la nueva vida. Y no importa dónde nosotros estemos, no importa lo que usted esté haciendo, no importa si usted puede decir, hey pastor, pero yo he vivido esto, no importa todo lo que usted haya vivido. Si no tiene a Jesús en su corazón, y si no está viviendo para Él como Dios lo manda, porque por cierto tengo que clarificarlo, la gente ha llegado a pensar que con solo que yo recite la famosa oración del pecador, ya soy salvo y no me perderé. Y aquí yo tengo serios problemas, familia. Tengo serios problemas con que yo nada más confieso, hoy dije, te acepto como mi Señor y Salvador y sigo viviendo como yo quiera. Tengo problemas con eso, familia. Porque la Biblia después me dice, por sus frutos, ¿a quiénes? Los salvos. Por sus frutos les conoceréis. Por sus frutos les conoceréis. Entonces quiere decir que el cristiano que es genuino pudo haber hecho una oración de arrepentimiento y aceptación, pero posteriormente tenía que mostrar que frutos de esa oración que hizo. Si no hay frutos, entonces tengo serios problemas con su proclama. ¿Quién lo determina? Es Dios. A la manera de Dios. Cuando uno comienza a vivir a la manera de Dios, entonces es el encuentro con el Cordero. A la manera de Dios. ¿Cuánto de la vida anterior, de la vida antigua todavía usted tiene? Y eso puede ser un medidor para saber cuánto de la vida de Dios actualmente usted tiene. Un medidor. ¿Cuánto todavía tiene de la vida anterior? ¿Cuánto tiene de la vida de Dios? En el medio está el medidor. Y usted sabe si realmente es un hombre o una mujer que ha entregado totalmente su vida al Señor. Podríamos pensar, bueno, pastor, mire, usted se está volviendo un poquito drástico, pero escúcheme, yo no voy a una iglesia. Además, pastor, yo tengo una relación bonita con el Señor en mi casa. Yo no necesito de iglesia. Pastor, mire, yo pongo y escucho los sermones del ministro tal, del predicador tal, y yo pido perdón y yo me arrepiento. Yo no necesito ir a la iglesia. Mire todo, pastor, yo tengo inteligencia,
yo soy guapo, yo soy guapa, mire pastor lo que yo he alcanzado, tengo influencias, déjeme mostrarle todo cuanto he vivido. Es más pastor, de todo lo que yo he vivido hasta podía escribir un libro. Y posiblemente es cierto, posiblemente de todas las experiencias que usted tiene, podría escribir un libro. Pero si no nos hemos encontrado con el Cordero de Dios, que viene a ser nuestra Pascua, entonces todavía vivimos a la vieja manera, bajo conductas que controlan nuestra vida, bajo hábitos que controlan nuestra vida, y no es el Señor Jesús, no es su palabra, no es el Espíritu Santo que está haciendo la obra en usted, porque todavía tenemos mucho de nuestra antigua manera de vivir, y Dios nos ha llamado a que todo eso debe ser quitado por su presencia. Cuando uno mira el Éxodo, tiene que ver con la dádiva de Dios, tiene que ver con la provisión de Dios en Jesucristo. Jesucristo es la dádiva del cielo, gran dádiva, familia. Si usted no ve como gran regalo del cielo a Jesucristo, usted tiene un serio problema. Alguien dijo en una ocasión, si yo le hablo a un judío y el judío está de acuerdo conmigo, yo tengo problemas con eso. ¿Por qué? Porque un judío tiene que sentirse mal cuando yo le hable de Jesucristo como Salvador. Tiene que sentirse mal, porque el judío no acepta a Jesucristo como Salvador. Y sí, amigos, yo voy a perder amigos por causa de Jesucristo. Yo voy a perder familia posiblemente por causa de Jesucristo. Voy a caerle mal a la gente por causa de Jesucristo. No queremos, familia, sacrificar nuestro medio, nuestro ambiente social por mi nombre. No queremos sacrificar nuestras relaciones en el mundo por causa de lo que yo espero del mundo. Es tremendo ello. Así que debemos seguir el gran ejemplo del máster de las dádivas. Con esto paro hoy y les tengo una noticia. No he terminado. Bueno, es nada nuevo para ustedes, ¿no? Pero para el domingo que viene les voy a hablar de en continuación con el tema, las 3G. Las 3G. Es algo que anoche yo estando trabajando sobre el sermón, había trabajado como 3 horas el viernes, y cuando fui ayer a revisar las notas, se me había borrado todas esas 3 horas, se me habían borrado de mi computadora. Y empecé a trabajar de nuevo con las ideas un poco todavía frescas tocante a lo que había escrito el día anterior. Y en ese proceso me salió esto, las 3G. Esto nada más va a ser para el próximo domingo. Una persona que sigue el ejemplo del máster de la dádiva es una persona generosa. ¿Por qué? ¿Cuál es el gran ejemplo, familia? ¿Cuál es el gran ejemplo? Déjeme mencionarle algo. Mis suegros han tenido una característica muy especial. Han bendecido, bendecido y bendecido. Los papás de Abby han bendecido y bendecido y bendecido. Una generación generosa bendice, y la generación postrera bendecirá de igual manera. Entonces, las 3G tiene que ver con esto. Una persona generosa genera gratitud. Una persona generosa genera gracia. Y póngale punto suspensivo, porque entonces ya estaría diciéndole todas las G. Pero aquí ya les mencioné 2. Una persona generosa genera gratitud. Una persona generosa genera gracia. Y todos ellos tienen el sustento de la palabra para creer lo que vamos a ver el próximo domingo, que sería el final de esto. El máximo ejemplo como dador, como generoso, es nuestro Dios. Yo terminaría llorando con ustedes, o a lo mejor solo yo lloraría, pero de ver cómo Dios ha sido generoso. Es algo inevitable para mí, cada vez que yo veo todo lo que Dios ha hecho, y simplemente tengo que derramar lágrimas porque Dios ha sido generoso conmigo. Si Él ha sido generoso conmigo, ¿qué espera Él de mí?
Que yo sea generoso. Y no hablo de dinero, familia, porque nosotros tenemos la idea de que hablar de generosidad tiene que ver con dinero. No, hay muchas formas de ser generoso. Mi mamá y mi papá no fueron en los últimos años de su vida, no fueron gente de dinero. Al inicio de la vida era como la familia más rica del pueblo. Pero después, por ciertas cosas que sucedieron en la familia, se quedó la familia sin nada. Pero aún en medio de eso, llegara quien llegara a nuestro hogar, mamá tenía un plato de arroz, un poco de frijoles para dárselo, y a lo mejor acompañado con un plátano cocinado verde para acompañarlo. Siempre tenía algo para dar. Eso es ser generoso. Ser generoso, ¿sabe qué es? Saber que alguien necesita ayuda y yo estoy listo para ayudar. El problema es que nuestra sociedad ya no quiere eso. Ahora en nuestro estilo de vida ya el sentido de generosidad ya no se crea, ya no se desarrolla. Los papás no enseñamos a nuestros hijos a ser generosos, les enseñamos a que reciban y reciban y reciban. Les damos y les damos y les damos y no les enseñamos a ser generosos. Tremendo problema tenemos porque estamos creando generación egoísta. ¡Puf! Tremendo. El ejemplo es Jesucristo. El ejemplo es nuestro Dios, el máster de la dádiva. Nos ha dado todo. Padre, gracias por ser nuestro maestro. Me has mostrado tanto, Señor. Me has enseñado tanto. Me has redarguido incluso, mi Dios, a retomar esas partes de mi vida en cuanto a la generosidad. Gracias por eso, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén.